Bueno, vamos a estar mirando en la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso y estamos en la parte al final del capítulo. Y vamos a encomendar este tiempo al Señor. Papá, te damos muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos enseña. Y gracias por el Señor Jesús que siempre está a nuestro lado. Gracias por una salvación tan grande que tenemos. Y te pido que tú nos enseñes esta mañana, que me ayudes a explicar lo que está en tu palabra y que cada persona pueda entender tu mensaje. En nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a seguir aquí adelante. Y estuvimos la última vez que estuvimos estudiando en Efesios y también unos versículos más adelantico, y estuvimos hablando de que es indispensable la ayuda del Espíritu Santo si vamos a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y debe ser el deseo de cada uno de nosotros crecer espiritualmente. Amén. Porque no queremos quedarnos como bebés, sino queremos seguir adelante, entonces, a la madurez en el Señor Jesucristo. Entonces, estuvimos viendo en Efesios, y es parte de una oración que hizo Pablo hacía, yo creo que no fue una sola vez, sino eso fue algo que vino de su corazón constantemente. Y dijo, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Esto es muy importante, ¿no? Que una cosa es como ver lo que está en la palabra de Dios, leer las palabras, pero lo importante es que el Espíritu Santo nos esté abriendo el corazón, abriendo el entendimiento para que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y esto tan importante. Dios quiere que nosotros sepamos qué nos espera. Tenemos una esperanza, tenemos algo por delante. Este no es todo. Nuestra vida acá es algo corto. Como dice que somos como las flores allí de campo. Por la mañana entonces salen ahí y por la tarde marchitan y desaparecen. Así es nuestra vida. Cuando lo comparamos con toda la eternidad con el Señor Jesús. Y es nuestra oración que cada persona acá va a estar por toda la eternidad con el Señor Jesús. Y cada uno pueda, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho, por lo que el Señor Jesús ha hecho
por nosotros. Y es grande lo que Dios ha hecho. Y el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y cuando habla acá del poder, realmente Pablo usó como 4 palabras para poder acá en el original. Y poder, y fuerza, y otro poder, y eficacia también, o energía, todo mostrándonos y hablando de la inmensidad de poder del Espíritu Santo, de Dios en salvarnos y cambiar todo lo que somos para que seamos suyos. Entonces la última cosa por la cual pedía Pablo en esta oración por los creyentes efesios era que Dios les ayudara a comprender cuán grande y sin límites es el poder de Dios que actuaba en ellos por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué usó Pablo para ilustrar la potencia inmensurable con que actúa el Espíritu? Él usó algo para darnos a entender eso. Entonces, en versículo 20 de Efesios 1, dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Primero Él salió, levantó. Después estuvo ahí, apareció a sus discípulos. Cuando estaban allí con las puertas cerradas y todo, por temor a lo que pasaría a ellos. Y ahí estaba Tomás, que 7 días antes había dicho, no, yo no puedo creer que es el Mesías, que es el Mesías de Dios, hasta que vea entonces las heridas en sus manos, en su costado y en sus pies. Y ahí el Señor dijo, mírame, soy yo. Y el Señor, entonces Dios lo llevó y Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, si estamos convencidos en nuestros corazones que Dios hizo todas estas cosas para el Señor Jesús, entonces nunca dudaremos que Dios, por la incomparable grandeza del poder de su Espíritu Santo, nos levantará también de la tumba y cambiará nuestros cuerpos para que sean semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Si Cristo venga antes que moramos, entonces también nos va a cambiar, va a transformar estos cuerpos en cuerpos glorificados. Y vamos a estar en la presencia del Señor Jesús en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pim! Así nomás. Y Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Y eso, creo que tiene como 2 fines acá. El Espíritu Santo nos está cambiando, está dando vida. No somos así como personas muertas apenas caminando. No, tenemos vida. Tenemos vida nueva, porque el Señor nos ha salvado.
Y qué bueno es eso. Pero también, entonces, otra vez pensando en ese día cuando llega el Señor Jesús. Y eso puede ser en cualquier momento. Debemos estar listos. Entonces, el Espíritu Santo también va a hacer ese cambio para que estemos así con cuerpo nuevo. Y el Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre porque terminó en la cruz su obra de redención. Entonces pudo sentarse. Ya hice, como dijo allí en la cruz, consumado es. Todo está hecho. Estaba hablando de nuestra salvación. En Hebreos 10 hace la comparación entre un sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento, en el templo y el tabernáculo no tenían asientos, porque para los sacerdotes su trabajo nunca terminó. Y entonces dice allí en Hebreos 10, 11 a 13, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, el Señor Jesús cumplió todo lo necesario para que nosotros también podamos tener una eternidad allí con el Señor Jesús en su gloria. Y Efesios 1, 21 dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay nada ni nadie en el mundo que esté en una posición más alta que la del Señor Jesucristo. Él está supremo, en lo más alto. Y esta posición exaltada de gran autoridad le coloca muy encima de todo. Y aquí menciona 5 cosas. Primero, principados. Y en este caso la palabra en griego es arche, que ángeles santos o demonios que gobiernan. Autoridad, exousia, ángeles santos o demonios con autoridad delegada. Poder, dunamis, también se refiere a ángeles santos o demonios. Y dominio, curiotes, poder, dominio, tanto angélico como humano. Entonces todas esas cosas están ahí y al final hay uno que dice nombre que se nombra. Todo título otorgado, dice en la Nueva Versión Internacional. Y en el mundo actual hay muchas personas que según el criterio humano son importantes. Pero todos ellos están bajo la autoridad de Cristo, sea que lo reconozcan o no. No hay nadie, sea persona o ser espiritual, en el cielo, fuera del Padre, o en la tierra, ahora y durante toda la eternidad, que no esté bajo su autoridad. Importante recordar eso, ¿no? En Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Llegue el día cuando todos tendrán que doblar la rodilla ante el Señor Jesús. No solamente los creyentes, nosotros lo haremos voluntaria y gustosamente, pero habrán personas que lo harán con temor, porque no van a ser personas salvas, no van a ser personas que hayan creído en el Señor Jesucristo. Pero igualmente tendrán que reconocer que Él es supremo. Y el Señor Jesús tiene más de 100 nombres y títulos. Pues lo estuve contando, pero en una Biblia Thompson tenía la lista ahí atrás. Pero no anoté todo porque hubiera tomado mucho tiempo para hacer eso. Pero quiero mencionar algunos nombres del Señor Jesús. Tenemos Dios poderoso, y nunca debemos olvidar que el Señor Jesús es Dios. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada uno es Dios. Padre eterno, Príncipe de paz, viene de Isaías, el Cristo de Dios, el unigénito, Hijo de Dios, el Santo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces está hablando de Dios llegando a nosotros. Y la imagen de Dios, la gloria de Jehová, yo soy, el Mesías, el ungido, el todopoderoso, el creador. Y también vemos en cuanto a su eternidad. En Apocalipsis dice que Él es el que es y que era y que ha de venir. El Dios de ayer, de presente y de futuro. Alfa y Omega, principio y fin, primero y el último. Y su humanidad, eso es muy importante. El Señor Jesús estuvo acá 100% Dios, 100% hombre. Nosotros sabemos que Él, entonces, como tapó de alguna manera su gloria, para que pareciera igual que nosotros, para que las personas lo vieran y no pensaran que era algo diferente o algo de otro mundo. Y vemos que lo que dice de él también, la simiente de la mujer, hijo de David, hijo del hombre. Ese fue el título que más usó el Señor Jesús de sí mismo. Hijo del hombre. Porque estuvo identificándose con nosotros en nuestra condición como personas mortales. Y raíz de David, que viene era su antepasado, pero no solamente su antepasado, sino que él que también era raíz de David, era su creador. Y la cabeza de la iglesia, el león de Judá, el rey legal, el varón de dolores, eso claro, hablando de lo que sufrió por nosotros, el mediador entre Dios y nosotros y Dios. El buen pastor siempre nos cuida, y el testigo fiel. Y como Salvador, el nombre de Jesús, ¿qué dice Salvador? El Cordero, es ese nombre que casi siempre es el nombre
primero que ocurre más veces en el Apocalipsis para describir al Señor Jesús, el Cordero. Constantemente, entonces, recordándonos el Cordero que dio su vida por nosotros. Autor de la salvación, el Redentor, el que pagó el precio por nuestro pecado, luz del mundo, la justicia nuestra, que Él nos ha dado, su justicia, para que podamos estar en la presencia de Dios. El pan de vida, la resurrección y la vida, la puerta, el primogénito de los muertos, el juez, nuestro abogado, nuestro intercesor, Rey de reyes y Señor de señores. Y hay otros nombres y títulos del Señor, pero esto basta para preguntar, ¿de qué nos sirven estos nombres del Señor? Hay tantos, pero ¿qué podemos aprender, entender de eso? ¿Perdón? Es uno solo. Ajá. Y hay muchas cosas, pero están describiendo, ¿no es verdad? Son descripciones de la persona de Jesucristo. No son solamente nombres. Y entre los judíos, el nombre era muy importante. Y querían que el nombre como de alguna manera reflejara cómo era esa persona. Y a veces cambiaban esos nombres. Como pensamos en Jacob, lo llamaban como suplantador. Pero Dios, al final, cuando ya Jacob era muy viejo, Dios dijo, ya no eres Jacob, ya eres Israel, porque eres príncipe y has luchado con Dios y has entonces estado firme. Y entonces muchos otros tenían Abraham, su nombre fue cambiado en Abraham, padre de multitud. Y muchas cosas y se fueron cambiadas. Muy importante los nombres. Y entonces, cuando pensamos en esto, los nombres son importantes porque describen en este caso al Señor Jesús. Y realmente hay mucho que podemos decir en cuanto al Señor Jesús. Entonces hay muchos nombres por esa razón. Y Pablo nos dice en el versículo 21 que Dios el Padre ha puesto a su Hijo Jesús muy por encima de todo ser creado, sea humano o espíritu, tanto bueno como malo. Y Éfeso era un bastión del ocultismo, donde la gente practicaba toda clase de magia y brujería. Y Pablo había pasado tiempo allí, en ese pueblo. Empezó en una sinagoga, pero eso no duró mucho porque no querían escuchar, no querían creer lo que Pablo estaba diciendo. Entonces fue y alquiló una escuela y ahí enseñó por unos 2 años, todos los días. Y bueno, vamos a pensar un poquito eso en la brujería. Eso dependía de la invocación de poderosos nombres.
Claro, estamos hablando acá de la evaluación de ellos, de nombres que pensaban que eran poderosos. Y cualquier cantidad de nombres podían ser invocados por un mago para un hechizo. La única calificación era que se considerara que el nombre tenía poder espiritual. Entonces los hechiceros antiguos podían invocar los nombres de una amplia variedad de deidades, incluyendo dioses griegos, romanos y egipcios, también el nombre judío Yahweh. Y eso, realmente, estamos hablando de Éfeso, estamos hablando de 2000 años atrás, pero todos nosotros sabemos que todavía hay personas que hacen esta clase de cosas. En realidad hay más personas hoy en día haciendo eso que habían en ese entonces. Y veamos algo del ministerio de Pablo en Éfeso, en Hechos 19, 8 al 17. Y Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, lo que nosotros llamamos Turquía, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Interesante, ¿no? Como esos hombres pensaban: bueno, nosotros tenemos un nombre aquí poderoso que podemos usar para echar a un demonio, a sacar un demonio de una persona poseída. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Eso, no creían en que Jesús era el Hijo de Dios. Y también estaban pensando que el nombre de Jesús era potente. Pero se dieron cuenta muy pronto que el poder no reside en el nombre, sino en la persona de Jesús. Una persona a la que no conocían como su Salvador. Y su fracaso demuestra que Pablo no estaba utilizando una forma de magia cristiana.
sino algo mucho más potente. Clamó al Dios verdadero y fue escuchado. El poder no es el nombre, el poder es la persona del Señor Jesús. Y viendo el fracaso de la brujería, en contraste con el poder del Evangelio, muchos espectadores renunciaron a la magia y colocaron su fe en el Señor Jesucristo. Trajeron sus libros o sus rollos de magia y los quemaban, y valían mucho dinero. En Hechos 19, 18 a 20 dice: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, o 180 kilogramos de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y la Biblia dice que debemos hacer varias cosas en el nombre de Jesús. Aquí hay algunas, en Juan 20, 31. Pero estas se han escrito, hablando del Evangelio, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y en Juan 14, 13, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. En Efesios 5, 20, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y en Hechos 3, 16, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. ¿Y cómo entendemos la frase en el nombre de Jesús? Y la segunda parte de Hechos 3:16 dice: la fe que viene por medio de Jesús. Y cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo en realidad en la persona de Jesús, en todo lo que es Él, en todo lo que ha hecho para salvarnos. Y debemos recordar y pensar en esto al decir al final de una oración: en el nombre de Jesús, amén. Y no repetirlo como si fuera una frase mágica, una abracadabra evangélica. Nada así. No es el nombre, es la persona, es lo que esa persona ha hecho, lo que es importante, lo que tiene poder. Y fácilmente podemos llegar a tratar el nombre de Jesús como una invocación mágica que nos garantiza una respuesta de parte de Dios que sea conforme a nuestro deseo. Ese no es el propósito. El propósito es que nosotros estamos reconociendo que la única manera en que tú o yo podamos llegar a Dios y hablarle, entrar a su presencia a través de la oración y hablarle, es por lo que Jesús ha hecho. Yo no puedo decir o terminar mi oración en el nombre de David Brown. ¿Ah? No. Tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Pero
No, el poder no está en el título, no es algo que debemos estar haciendo como algo mágico y así. Entonces, esa oración, entonces sí llegó al cielo. No es así. Porque estamos seguros que nuestro Padre nos escucha, porque podemos acercar por medio del Señor Jesús. Y tal vez alguno de nosotros todavía clamemos a la Virgen o a los santos, y aquí estamos respetando lo que cada uno piense. Pero también tenemos que ser sinceros y decir lo que la palabra de Dios está diciendo. Y los nombres de la Virgen o de los santos en realidad no tienen valor. No tienen valor o palanca con Dios. Al contrario, les son una ofensa. Veamos lo que Dios dijo al profeta Jeremías acerca de los judíos de su tiempo, en Jeremías 7, 16 a 20. En cuanto a ti, está hablando aquí con Jeremías, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. ¿Me ofenden a mí?, declara el Señor. No, no es a sí mismos que se ofenden para su propia vergüenza. Por tanto, así dice el Señor Dios, mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra. Arderá y no se apagará. Y eso fue lo que pasó. Los babilonios entonces tomaron así a Judá, mataron a muchas personas, otros los llevaron a otra parte, porque estaban adorando principalmente a la reina del cielo. La reina del cielo es una creencia pagana que data miles y miles de años atrás a Babilonia. Y es bueno recordar eso. Y no olvidemos el segundo mandamiento en Éxodo 20, 3 a 6. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Padre ha establecido una sola manera de llegar a su presencia y ser escuchado. Jesús dijo, en Juan 14:3, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en 1 Timoteo 2, 5 a 6, Pablo escribió,
porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Tenemos un mediador. Estuvimos viendo también que no es solamente mediador, también es abogado. También es nuestro Salvador. Y no necesitamos otro. Es en el nombre de Jesús, no por ser un nombre potente o mágico, sino porque representa la persona del Señor Jesús y su sacrificio en la cruz como nuestro sustituto, que murió por nuestros pecados y resucitó para que también resucitaremos cuando Él venga para llevarnos a la casa de nuestro papá. Hermanos, no tratemos el nombre de Jesús como así, livianamente. Pero tampoco debemos pensar que es algo, una llave para conseguir cosas. No es así. El Señor Jesús es nuestro mediador. Su nombre, entonces, es una descripción de quién es Él, de qué es Él, que Él ha hecho. Oremos. Papá, tenemos muchas gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias. Gracias por salvarnos. Gracias, Jesús, por ser nuestro sustituto, nuestro Cordero, por llevar todo nuestro pecado y darnos vida eterna. Te pido que cada persona aquí tenga esa seguridad de que sus pecados han sido completamente quitados y que esa persona, cada persona, puede estar seguro de que tú vendrás por nosotros un día de estos. Amén.